Hola mis amados hermanos, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes y hoy quiero compartir un maravilloso tema que se encuentra en Mateo 23:12 y este tema lleva como título: Dios a lo que se creen más importante lo trata como lo menos importante. Pero primero vamos a orar. Amantísimo Rey de Reyes y Señor de Señores, mira que vamos a compartir tu palabra, te damos gracias por ella, Padre Celestial, que tú nos ayudes a ser hacedores de ella, Padre Celestial, a llevarla a la práctica, Padre Celestial, y que tú nos ayudes a ser manso y humilde de corazón, Padre Celestial, que tú nos ayudes, que no seamos, Padre Celestial, de lo que se creen más importante que los demás, Padre Celestial, porque tú dices que debemos de mirar a los demás como superiores a nosotros mismos, Padre Celestial, que no debemos de humillar ni menospreciar a los demás, Padre Celestial, porque ellos son tus hijos, Padre Celestial, y cuando los menospreciamos a ellos, te estamos menospreciando a ti, Padre Celestial, que tú nos ayudes cada día más, Padre Celestial, a tener un corazón contrito, humillado, Padre Celestial, porque tú nos rechazas un corazón contrito y humillado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Y como le había mencionado, como base bíblica estaré leyendo Mateo 23:12, y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cuánta verdad podemos ver aquí? Porque Dios, a pesar de que es un Dios grande, creador del cielo y de la tierra, no es un Dios que es orgulloso, ni que anda menospreciando a nadie. No, al contrario, Él le gusta la humildad, y por eso Jesús nos da un maravilloso ejemplo, pero siempre lo lleva a la práctica, a enseñarnos con el ejemplo. Y por eso Él dice: aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Que aun siendo hijo de Dios, siendo el mismo Dios, nunca se creyó mejor ni superior que los demás, sino que andaba con la prostituta, con los ladrones y todo eso. No, Él no hace excepción de personas, y Dios lo dice bien claro, que Dios no hace excepción de personas. Ya lo que no le gusta es el orgullo, la arrogancia, la soberbia, el pecado. Él no va con las cosas mal hechas. Y como hijo de Él quiere que también nosotros seamos así. Por eso dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. No que aprendamos de los demás, de esa gente famosa, de esos cantantes. No. Él nos llama a aprender de Él, porque Él que sabe y da vida eterna. Y aun siendo el Hijo de Dios, nunca se creyó mejor ni superior que nadie. Ni le decía: mire que ustedes tienen que hacer eso, si no lo hacen, que tienen que humillarse. No. Él nos manda a ser humilde y manso de corazón. Porque el que se enaltece, ¿qué va a pasar con él? Dios lo va a humillar. Todo aquel que se cree mejor o superior que los demás, dice que será humillado. Todo el que se cree mejor y superior que los demás y que no necesita de nadie, mucho menos de Dios, Dios dice que lo va a humillar. Y el que se humilla será enaltecido. Todo aquel que se humilla, que ve a los demás, que no lo menosprecia, sino que hace como el Señor dice, que miremos a los demás como superiores a nosotros mismos. No es que nosotros nos vamos, digamos, a pensar que en el sentido espiritual, que no somos nadie, que no valemos nada. No es eso lo que el Señor quiere decir, porque muchas veces malinterpretamos la palabra de Dios pensando que debemos de tratar que las demás personas nos humillen, nos menosprecien. No. En el sentido de humildad, de ser humilde, de no menospreciar a los demás, de no mirar a los demás con diferencia, quizás porque tienen riqueza, quizás porque no tienen dinero, quizás por su color de piel, porque no tienen que vestir, que no tienen que comer. Nosotros lo vamos a menospreciar. No, eso es lo que el Señor quiere enseñarnos aquí, que no debemos de menospreciar ni tratar a los demás con diferencia, ni rechazarlo, ni menospreciarlo por ningún motivo, sino que aprendamos a ser humilde y manso de corazón como nuestro Señor Jesucristo. Pero podemos ver cómo el Señor lo traduce aquí en la versión TLA, que dice: porque lo que se creen más importante que los demás serán tratados como lo menos importante, y lo que se comportan como lo menos importante serán tratados como lo más importante. Aquí podemos ver en qué sentido es que el Señor lo dice. En el sentido de que muchas personas les gusta menospreciar a los demás, quizás porque no tienen, como ya lo he mencionado ahorita, quizás ropa, porque son pobres, que yo soy rico, que yo no piso en la tierra, que yo piso en una calle de oro. Entonces no, a Dios no le agrada eso. Y cuando nosotros menospreciamos a los demás,
entonces el Señor nos humilla y nos trata como lo menos importante. Y ahí podemos ver el ejemplo de Lázaro y el rico. Que el rico menospreciaba tanto a Lázaro que dice que hasta la migaja de lo que comía, prefería echárselo a los perros mejor que antes que dárselo a Lázaro. Porque menospreciaba tanto a Lázaro porque era pobre, porque no tenía que comer. Entonces, a eso es lo que el Señor se refiere, que nosotros no debemos de tratar a los demás con diferencia, hacer excepción de personas, quizás porque yo tengo y esa persona no tiene. No, no. El Señor quiere que nosotros no hagamos excepción de personas, que aprendamos a ser humildes, porque entonces Él nos va a tratar como lo menos importante y nos va a terminar humillando. Y quiero darle un ejemplo aquí que podemos ver también. Y otro ejemplo también que podemos ver, que también nos lo dice aquí, que nos lo confirma también en Lucas 14, 11, que dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí el Señor no está haciendo excepción de personas, dice cualquiera que se enaltezca, que vea a los demás como menor que él, o que trate a la persona con diferencia, que lo humille, que la pisotee, dice que será humillado, que será tratado como el menos importante. En cambio, como dice aquí, el que se humilla, el que ve a los demás como superiores a él mismo, el que reconoce que depende de Dios, que separado de Dios nada podemos hacer, que todo lo que tenemos es por gracia y misericordia. Entonces Dios dice que lo va a exaltar. Y Dios usa a la persona cuando son humildes y mansas de corazón. Y podemos ver un ejemplo aquí de alguien que el Señor humilló porque se enalteció, se creía autosuficiente y que no dependía de él. Aquí lo podemos ver en Daniel 4, 29, 36, que dice: un año después el rey andaba paseando por su palacio y dijo: qué grande es Babilonia, yo fui quien la hizo grande y hermosa para mostrar mi poder a todo el mundo. Todavía estaba hablando el rey cuando se oyó una voz del cielo que le dijo: rey Nabucodonosor, a partir de este momento dejará de ser rey, no vivirá ya entre la gente, sino que vivirá 7 años entre los animales, comerá hierba del campo y como ellos, hasta que reconozca que el Dios Altísimo es el único rey de este mundo. Solo Dios puede hacer rey a quien Él quiera y que sea rey. Hasta esta palabra se cumplieron inmediatamente y el rey dejó de vivir entre la gente, comía pasto como los toros y se bañaba con el rocío del cielo. Su cabello parecían pluma de águila y su uña parecía garra de pájaro. Al cabo de los 7 años, yo, Nabucodonosor, dejé de estar loco. Entonces levanté los ojos al cielo y le di gracias a Dios Altísimo, que vive para siempre. Lo alabé y le dije: tu poder durará para siempre y tu reino no tendrá fin. Ante ti nada podemos hacer. Lo que vivimos en la tierra, tú haces lo que quieres con los ejércitos del cielo y con los habitantes del mundo. Nadie puede oponerse ante ti ni hacerte ningún reclamo. Tan pronto como dije esto, sentí mi locura y recuperé la grandeza de mi reino. Y volví a ser el mismo de antes. Todos mis consejeros y jefes de mi reino vinieron a servirme y llegué a ser más poderoso que antes. Entonces aquí podemos ver el ejemplo como el Señor dice que todo el que se enaltece será humillado. Todo aquel que se cree autosuficiente, que piensa que no necesita de Dios y que piensa que Dios es el que necesita de él, que Dios es el que debe de andar atrás de nosotros, entonces dice que será humillado. Y podemos ver claramente el ejemplo de Nabucodonosor aquí, que dice que todo lo que tenía era creado por el poder de su mano para que todo
para que todo el mundo, para mostrar su poder a todo el mundo. Que eso no era obra de Dios, que todo lo que tenía era por obra de su mano. Se creía grande, autosuficiente, hasta que el Señor lo humilló por 7 años. Lo hizo como convertirse en un animal. Le puso un espíritu de loquera que lo hizo estar, digamos, en el monte y que se bañaba con el rocío del cielo. ¿Pero por qué todo esto? Porque él sintió orgullo, se engrandeció, sintió aire de grandeza y que ya no necesitaba de nadie. ¿Y qué pasa cuando nosotros hacemos esto? Esto hace que nosotros nos creamos mejor o superior que los demás y nos lleve a humillar a los demás, a menospreciarlo, como hacía el rico con Lázaro, que lo menospreciaba, que ni siquiera le daba ni siquiera la migaja de lo que comía quería darle. Mejor prefería tirárselo a los perros que antes de dárselo a él. Y por esto el Señor dice claramente que todo el que se enaltezca, que se crea mejor que los demás y mucho menos que no necesita de Dios, que piensa que está ahí porque él mismo se puso, entonces dice que será humillado. Y podemos ver como lo dice claramente Lucas 14, 11, porque cualquiera, está diciendo todo, absolutamente todo, el que se enaltece, que se cree mejor, superior que los demás, que no ve a los demás como superiores a los mismos, como dice Dios, entonces dice que será humillado. Entonces podemos ver otro maravilloso ejemplo. Bueno, perdón, quiero resumir un poquito lo que pasó con Nabucodonosor. Cuando dice que cuando se humilló y reconoció que no había otro Dios como el Dios nuestro y que Él reina para siempre, entonces dice que se le quitó su locura y alabó, glorificó a Dios. Y dice que todo lo que tenía antes se le multiplicó. Porque Dios no exalta. Y ahí podemos ver el maravilloso ejemplo que Dios dice que el que se humilla, Dios lo exalta. Y eso lo podemos ver a través de la Biblia, el ejemplo que Dios nos da. Cuando bendijo y multiplicó a José, a Daniel, a todo el que se humilla, Dios lo exalta. Pero es cuando aprendemos a darle toda la honra y la gloria, y que aprendemos que dependemos de Él, que si estamos en esta tierra es porque Él lo quiere y lo permite, y que Él nos pone donde Él quiere, y que pone reyes y quita reyes. Pero que entendamos que nosotros dependemos de Él, que no debemos de creernos mejor que nadie, que aquí el único grande y que el único todopoderoso es Dios, y que sin Él no somos nadie, sin Él perecemos. Y lo peor de todo es que cuando nosotros nos creemos autosuficientes, nos olvidamos de Dios. Cuando Él nos bendice, cuando Él nos prospera, muchos de nosotros lamentablemente nos apartamos, ya pensamos no necesitamos de Dios, yo soy autosuficiente, yo dependo de mí, como hizo Nabucodonosor. Entonces Dios lo humilla. Entonces muchas veces nosotros nos preguntamos que por qué no vienen calamidades, que por qué quizás viene un espíritu de loquera a nosotros como a Nabucodonosor, y es muchas veces por nuestro orgullo, por nuestra arrogancia, porque tratamos mal a los demás, porque lo menospreciamos, lo juzgamos y todo eso. Entonces quiero mostrarle otro maravilloso ejemplo que el Señor nos da de alguien que del orgullo, que se encuentra aquí en Lucas 18, 9, 14, que dice así: una vez Jesús estuvo hablando con una persona de esa que se cree muy buena y que siempre están despreciando a los demás. A esta Jesús le puso este ejemplo. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. Puesto de pie, el fariseo oraba así: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ellos son ladrones, malvados y engañan a su esposa con otras mujeres. Tampoco soy como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. El cobrador de impuestos, en cambio, se quedó un poco atrás. Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada hacia el cielo,
sino que se daba golpe en el pecho y decía: Dios, ten compasión de mí y perdóname por todo lo malo que he hecho. Cuando terminó de contar esto, Jesús le dijo a aquello hombre: le aseguro que cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, Dios ya lo había perdonado, pero el fariseo no, porque lo que se creen más importante que lo demás son lo menos valioso para Dios. En cambio, lo más importante para Dios son los humildes. Aquí podemos ver otro maravilloso ejemplo de lo que es humildad y de lo que es orgullo, de lo que es creerse más importante o superior a los demás. Y cómo Dios lo trata a aquellos que se creen más superiores que los demás. Y podemos ver cómo el Señor aquí nos da un maravilloso ejemplo de alguien que se creía mejor que los demás, que se cree superior a los demás. Hablando de una persona de esa que se creen muy buena y que siempre están despreciando a los demás. Entonces le pone este maravilloso ejemplo de dos hombres que fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. Entonces aquí podemos ver cómo ellos van a orar al templo. Entonces el fariseo está orando de forma egoísta, creyéndose mejor y superior a los demás, porque ayuna, porque da el diezmo, da la ofrenda, y está diciendo al Señor, pues de pie fariseo oraba así: Dios, todo te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ellos son ladrones, malvados y engañan a su esposa con otras mujeres. Tampoco soy como ese cobrador de impuestos. Aquí podemos ver un maravilloso ejemplo como esta persona humilla y menosprecia a los demás. ¿Cuántas veces nosotros no hacemos eso? Quizás porque tenemos conocimiento de la palabra de Dios, porque damos de ofrenda, porque ayunamos. Entonces el Señor quiere que nosotros entendamos que nosotros somos débiles, que en algún momento hemos fallado a Dios, hemos ofendido, Dios ha tenido misericordia de nosotros. Pero no pensemos que porque nosotros ofrendemos, ayunemos, nosotros somos mejores o más santos que los demás. Y podemos ver cómo esta persona busca humillar y menospreciar al cobrador de impuestos. Quizá porque él no ayuna, quizá porque él no da ofrenda. Pero al Señor podemos ver cómo dice que no le agradó la oración que hizo. Sino que no le agradó para nada, más sí le agradó la forma en que oró el cobrador de impuestos. Dice que no siquiera le daba vergüenza levantar la mirada al cielo. Mas oró diciéndole: Señor, se daba de golpe en el pecho, reconociendo que era un pecador, reconociendo que ni siquiera merecía la gracia de Dios, reconociendo que Dios es un Dios santo, pero que es todopoderoso, y reconociendo que él dependía de Dios. Y por eso el Señor dice que debemos de velar y orar para no caer en tentación. El problema es cuando nosotros pensamos que no podemos volver a caer, cuando nos olvidamos que necesitamos de Dios y tenemos falta de humildad en nuestro corazón, de reconocer que dependemos de Dios, que separado de Él nada podemos hacer. Entonces podemos ver como dice, terminando. Entonces ya cuando terminaron, dice, cuando terminó de contar esto, Jesús le dijo a aquellos hombres: le aseguro que cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, Dios ya lo había perdonado, pero el fariseo no. ¿Por qué no? Porque sentía grandeza, sentía aire de grandeza, se creía mejor o superior que los demás, que podía humillar o menospreciar a los demás, que era más santo. ¿Por qué? Porque ayunaba, porque daba ofrenda y todo eso. Por eso no significa que nosotros somos mejores o somos más santos que los demás. Y lo peor es cuando nosotros tenemos orgullo en nuestro corazón y buscamos menospreciar o humillar a los demás. No buscamos levantarlos, restaurarlos, como hace nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por eso dice que el cobrador de impuestos fue perdonado. Pero en cambio, el fariseo no.
Porque lo que se creen más importante que los demás son los menos valiosos para Dios. El mismo Señor lo dice aquí. Pero sobre todo que nos lo muestra con el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En humildad, cómo Él vivió en esta tierra. Él no solo iba de que andaba con los ricos. No, mire, que yo soy el Hijo de Dios. Yo tengo que andar con lo de la alta sociedad. Con esta gente famosa, con los ricos. Yo no me junto con esos pobres. Yo no me junto con esos pecadores. No, y dice que vino por los enfermos. ¿Con quién andaba él? Con la prostituta, con los ladrones, con aquellos que no se lavaban la mano. Y por esto los fariseos lo estaban criticando a Jesús. ¿Por qué te juntas con esos prostitutas, con los ladrones que ni siquiera se lavan la mano? No, Jesús le dijo, no, mire, es que yo no vine por los que están enfermos, y mucho menos por aquellos que se creen mejores que los demás, y mucho menos por aquellos que se creen más importantes y superiores que los demás, porque yo no vine a dar ese ejemplo. Yo soy el Hijo de Dios, pero a mí eso no me agrada. A mí me gusta los que son mansos y humildes de corazón, así como yo lo soy. Entonces dice claramente, son lo menos valioso, aquellos que se creen lo más importante para Dios son los menos valiosos. En cambio, lo más importante para Dios son los humildes, los que se creen menos importantes. Pero como ya le expliqué, en el sentido de humildad, de que no andan menospreciando a los demás, humillándolo, como hacía este fariseo aquí, o como hizo Nabucodonosor, que se creía que no necesitaba a Dios, que todo lo que tenía era por obra de su mano, no sabiendo que Dios es el que pone y quita reyes, y sobre todo que es el que le da la salud para que pueda trabajar, para que pueda tener lo que tiene, lograr lo que tiene. Si Dios le quita la salud no puede hacer nada, incluso le lleva a una enfermedad que tiene que vender todo lo que tiene, como hizo la mujer que tenía flujo de sangre, y aún así quedarse sin nada. Entonces Dios quiere que nosotros aprendamos a ser humildes y a ser obedientes, y que nosotros necesitamos de Él, que Él no necesita de nosotros. Pero muchas veces nosotros, cuando tenemos algo, cuando tenemos 2 pesos, pensamos que Dios es el que necesita de nosotros, que Él es el que tiene que andar atrás de nosotros. Y no, la cosa no es así. Y Él, por eso trae estos maravillosos ejemplos en la Biblia. Por eso lo deja aquí, para que aprendamos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que enseñemos con el ejemplo, que llevemos la palabra de Dios a la práctica, que no solamente busquemos aprenderla y que no la llevemos a la práctica, porque de nada nos sirve. Y por esto el Señor dice que no son los justos ante Dios los oidores de la palabra, sino más bien aquellos que con corazón humilde escuchan la palabra de Dios, pero la ponen en práctica, llevándola a la práctica, siendo ejemplo como nuestro Señor Jesucristo andaba. Dice que el que cree en Él debe de andar como Él anduvo, siendo humilde, siendo sencillo, siendo manso. No solamente buscar andar con lo de alta sociedad, con los ricos, con los millonarios, con los que tienen un título de grandeza, de superioridad. No. Dios dice que a eso lo mira como lo más importante, porque que se humilla, Dios lo exalta, pero el que se exalta será humillado. Así que Dios le bendiga, mis amados hermanos. Le damos gracias, Señor, por su bendita y santa palabra, y que cada día más nos ayude a ser manso y humilde de corazón, a reconocer que dependemos de Dios y que no debemos de mirar, de humillar a los demás, de menospreciarlo, de mirarlo con diferencia, sino que debemos de, como dice el Señor, de mirarlo como superiores a nosotros mismos. Que no humillemos a nadie. Si Jesucristo no lo hizo siendo el Hijo de Dios, ¿quiénes somos nosotros para creernos mejor o superior que los demás? Si no queremos ser humillados, así como Nabucodonosor, y si queremos ser perdonados, como fue este cobrador de impuestos, debemos de ser humildes, de ser mansos cada día de nuestra vida, para que Dios nos exalte, para que Dios nos multiplique, como lo hizo con Nabucodonosor, así como lo hizo con José, como lo hizo con Daniel, que siempre reconociendo que dependían de Dios, que todo lo que tenía era por gracia y misericordia, no porque eran merecedores de ella. Así que Dios les bendiga. Recuerden, como siempre, que Dios nos ama y que para Él nosotros somos una prioridad, no una nación. Muchas bendiciones.